Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y me temo que volvemos con la subida del salario mínimo interprofesional y además volvemos con la intención de subirlo ahora en la crisis en la que estamos, pero además cuando ya sabemos qué efectos tuvo en la economía y sobre todo qué efectos tuvo para el empleo de esos colectivos a los que se supone que queríamos ayudar. Y sí, amigos, la ministra vuelve a decir que estamos en esto de la subida del salario mínimo, que se quiere volver a subir, y justo ahora que el Banco de España ha sacado un informe completo, con datos oficiales, en los que se puede ver claramente los efectos que ha tenido o que tuvo en su momento la subida del salario mínimo interprofesional para esos colectivos a los que nos han vendido que se quería ayudar, pues a todos esos jóvenes, a todos esos mayores que estaban en ese salario mínimo interprofesional y que, bueno, pues que esta subida les iba a provocar una mejora en su calidad de vida. ¿Qué produjo? Bueno, pues entre 98.000 y 198.000 empleos menos. Eso es lo que produjo, más paro y menos posibilidades de entrar en el mercado laboral. Pero lo que es más grave, que lo va a poner mi compañera ahora aquí, que seguro que lo está buscando ya, son esas declaraciones en el Congreso de los Diputados. O sea, el Banco de España hace un informe basado en datos oficiales que está dando el Gobierno, en el que podemos apreciar, bueno, pues qué pasó cuando subimos el salario mínimo interprofesional con esos colectivos que estaban en esos salarios mínimos. Y un diputado, además de uno de los partidos que está en el Gobierno, se atreve a decir que al del Banco de España hay que perseguirle a gorrazos, algo así ha dicho, hay que sacarle a gorrazos, cuando lo que está haciendo es un informe de la realidad. Y es que, mira, os lo voy a poner. Y el gobernador del Banco de España se lo permite, poder decirlo en un informe, y apuntarlo, y escribirlo, y firmarlo. Y no se le cae la cara de vergüenza. Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos. Por impresentable, porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe. Como veis, poco más puedo decir. O sea, cuando la realidad nos estropea ese mensaje publicitario o, bueno, pues esa argumentación, pues atacamos a la realidad y en este caso atacamos al mensajero. Pero si los que estamos en la calle ya lo vimos, si era una medida totalmente contraproducente para el mercado laboral del salario mínimo interprofesional. Ya vimos porque lo vimos en nuestras empresas, en las de al lado, es decir, esa subida del 22% en el salario mínimo interprofesional, pues tuvo sus consecuencias. Bueno, pues ahora, en la situación en la que estamos, de crisis, de que la mayoría de los autónomos, las pymes, no tienen todavía actividad, ya están hablando de subir ya ese salario mínimo interprofesional. Pero importante, la subida del salario mínimo interprofesional tiene consecuencias para las pymes y tiene consecuencias importantes y directas para los autónomos. Te lo cuento. Y es que, amigos, lo hemos dicho en este canal muchas veces, podemos intentar atacar un problema, bueno, pues trabajando sus causas, intentando producir efectos diferentes. Y luego lo podemos atajar como nos tiene acostumbrados este gobierno, que es por ley. Es decir, si no queremos que haya despidos, prohibimos despedir. Si queremos que el salario mínimo interprofesional en España sea más alto, lo ponemos por ley. Yo desde aquí hago una propuesta, ya la he hecho en este canal. ¿Por qué vamos a tener un salario mínimo interprofesional de 1.050 euros? Pongámoslo de 3.000. Porque todos esos beneficios que nos han contado de subir el salario mínimo interprofesional se van a multiplicar. Va a haber más dinero para gastar, más consumo. A 3.000 directamente, a todo el mundo. Y oye, a los autónomos que no lleguen a esos 3.000, que se los complemente el Estado. ¿No? Es decir, igual que prohibimos no despedir, y así no hay despidos, pues prohibimos sueldos más bajos y así todo el mundo tiene los sueldos más altos y resuelto el problema. Bueno, pues ojalá fuera así de fácil, porque entonces, bueno, pues los gobernantes que tenemos serían los adecuados. Pero como no es así de fácil y como esto no funciona así, bueno, pues sale el gobernador del Banco de España, presenta
un informe detallado con datos oficiales y entonces le dicen que hay que correrle a gorrazos porque fíjate qué informe ha sacado. Bueno, pues la realidad. Y está claro que nos enfada o les enfada que la realidad pues les arruine una buena argumentación. Pero vamos con esa argumentación de por qué había que subir el salario mínimo y vamos a ver realmente en qué se nos queda y cuál era la realidad y cuál es la realidad para querer subir el salario mínimo. Bueno, pues se nos ha hablado de que subir el salario mínimo era imprescindible porque había que ayudar a esos colectivos que estaban ganando esas cantidades tan bajas, que además estaba fuera de cualquier pensamiento que se pudiera ganar tan poco dinero y que la gente con ese dinero pues no podía sobrevivir. Bueno, hasta ahí, perfecto. Y bueno, pues ¿cuál fue la manera de hacerlo? Por ley. Es decir, no trabajamos el por qué el salario mínimo estaba en esa cifra y no superior y incentivamos cosas para que eso de manera natural subiera. No, lo hicimos por ley. Es como en una empresa, si tú tienes un grupo de clientes y tienes que subir el ticket medio. Y entonces dices, mira, pues voy a ir ofreciéndoles más servicios, voy a intentar conseguir que me compren más cosas y al final tendré pues más ticket medio. No, por ley, cojo y lo que antes costaba 5 ahora cuesta 10. Y claro, esperas que todos los clientes sigan. No, es que hay clientes que no van a seguir porque no van a poder pagar 10. Bueno, pues eso es lo que pasó con el salario mínimo. Claro, las consecuencias están clarísimas. Se sube el salario mínimo, se pierde empleo, se pierde empleabilidad, que es una de las cosas más graves. Así tenemos el paro juvenil que tenemos. Por aquí os dejo un vídeo de capitanes generales del paro en la Unión Europea o en la zona euro o donde queramos medir. Bueno, pues claro, lo primero, a ese colectivo no le ayudamos en absoluto. Lo que hicimos con ese colectivo es que lo tuviera más complicado para trabajar y además en muchos casos empleos que se tenían ya no se tienen. Gente que estaba trabajando pasó a estar desempleada. Pero el argumento todavía sigue ahí y todavía lo defendemos pues, corriendo a gorrazos en lugar de con datos económicos. Luego, primer argumento, que era favorecer a esos que tenían peores condiciones laborales, no se ha cumplido. Segundo argumento, oye, pues al subir el salario mínimo va a haber más dinero disponible para el consumo y vamos a reactivar la economía. Bueno, pues otra, es decir, sí, a los que se les ha subido ese salario mínimo van a tener más dinero disponible, pero todos esos empleos que no se han creado y esos empleos que se han destruido, pues vuelven a no tener dinero para generar consumo. Luego, al final, toda esa argumentación de que íbamos a reactivar de esa manera el consumo, pues se ha quedado en nada. Vuelvo a decir lo mismo, por esa regla de 3, en vez de 1.050, que parece que es el objetivo, 1.050, 1.250 el salario mínimo, pues pongámoslo en 3.000 y le pegamos ahí un subidón tremendo al consumo, que todo el mundo va a tener todos los meses mínimo 3.000 euros en el bolsillo para gastar. Tú fíjate cómo va a funcionar nuestra economía. Bueno, pues esos eran los dos argumentos fundamentales, el ayudar a los que estaban en ese salario mínimo y que tuvieran un salario mínimo más decente, porque, importante, lo del salario mínimo decente, claro, consideran que hombre, 700 euros no es decente. Lo hemos visto en esta crisis, a los autónomos se les ha ayudado con 700 euros. Y se les ha ayudado con 700 euros, que entiendo que no son dignos. Entonces, ¿por qué el Estado da unos sueldos no dignos? Si lo que estamos buscando es dar unos sueldos dignos, si con 750 euros no se podía vivir hace unos años, pues ahora todavía menos. Bueno, pues esas son las ayudas que hemos estado dando, el 70% en el caso de los ERES, claro, sin retención de IRPF. Entonces, lo que para el resto entendemos que no es digno, cuando lo tiene que hacer el Estado, entendemos que es digno. Bueno, pues yo entiendo perfectamente, estamos en una situación de crisis, no se puede pagar ayudas a todo el mundo, todo lo grandes que quisiéramos, y estoy totalmente de acuerdo, pero estaréis conmigo en que esa es la misma situación que tiene el tejido empresarial. No se puede pagar a todo el mundo sueldos de 3.000 euros. No se puede porque no seríamos competitivos y porque no somos productivos hasta ese nivel. Lo que habrá que trabajar es que seamos cada vez más productivos para poder pagar unos salarios más altos, no hacerlo por ley. Luego, al final, ¿cuál es el fin de todo esto de la subida del salario mínimo interprofesional? La subida de impuestos. Aquí os dejo un vídeo en el que os lo cuento. Si es que la subida del salario mínimo interprofesional lo que hace es
aumentar los impuestos que se cobra al empleo de manera brutal y aumentar, bueno, la recaudación. Si le aumentamos la recaudación, si mantenemos el empleo, pero lo que se busca es eso, aumentar la recaudación. Pero es que además ya no solo, y aquí es donde entra todo el tema, ya no solo en los costes laborales. Es que hay muchas cosas ligadas al salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, ahora los autónomos. Los autónomos, claro, si sube el salario mínimo interprofesional, ya sabemos que nos va a subir la cuota. Con lo que otra vez ahora una subida de la cuota en la situación en la que estamos. Bueno, pues eso es lo que se busca, recaudar. Y, importante, recaudar a corto plazo. Lo que interesa es recaudar en estos años que quedan de legislatura lo que se pueda, pero sin pensar en el futuro, porque, claro, esta subida lo que va a hacer es que haya menos que recaudar, con lo que, como pasa muchas veces, bueno, pues cuando se suben impuestos, pues que en la mayoría de los casos luego se recauda menos. Y dices, ¿para qué ha valido esto? Bueno, pues vuelvo al símil de la empresa. Si yo cojo un producto que estaba vendiendo a 5 y lo subo a 10, dices, ¿voy a ganar mucho más dinero? Pues no, porque seguramente no vas a vender ni la mitad de lo que vendías antes. Vas a recaudar menos y bueno, pues has destrozado tu sistema de ventas. Bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo. ¿Qué pasaría el primer mes? Bueno, pues igual el primer mes sí consigues recaudar más, porque bueno, baja tu venta al 75%, como estás cobrando el doble, pues vas a recaudar más el primer mes, el segundo, pero cada vez vas a ir recaudando menos porque vas a tener menos clientes. Al subir por ley los precios, pues ese es a eso estamos jugando, a subir por ley, a obligar por ley, a no despedir. Bueno, como os decía, ¿y qué consecuencias directas tiene para los autónomos? Suscríbete aquí. ¡Qué asco! Aquí abajo, suscríbete. Aquí. ¡Se acaba el tiempo! Y sí, amigos, si no quieres que suba el salario mínimo interprofesional porque te va a afectar en tus empleados, porque te van a subir la cuota de los autónomos, porque todo se va a hacer mucho más complicado para encontrar un puesto de trabajo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Porque si estás suscrito, bueno, si estáis suscritos todos, si somos millones los que estemos suscritos, pues podremos hacer más fuerza para que esto no pase. Así que te voy a pedir que te suscribas al canal y que colabores a que no suba ese salario mínimo interprofesional, por lo menos no por ahora, y más que subirlo por ley, pues que tomemos las medidas necesarias para que la economía permita subir ese salario mínimo interprofesional. Pues mira, la subida del salario mínimo interprofesional para los autónomos ahora mismo sería un desastre absoluto. Lo primero que haría esa subida del salario mínimo interprofesional sería subir la cuota a los autónomos, porque así está acordado con el Gobierno, que cuando se subiera ese salario mínimo interprofesional se subiría esa cuota. Así que volvemos otra vez a la subida, la cuota a la Seguridad Social, porque sube el salario mínimo interprofesional. Pero además, fijaos en todos esos autónomos, pymes, que tienen trabajadores, pues estamos hablando que este es otro argumento que nos han dado siempre desde la subida del salario mínimo interprofesional, que es una cosa que nos piden en Europa, que hay que llegar al 60% del sueldo medio. Bueno, claro, ya estamos en el 66. Todo depende del indicador que utilices. En cualquiera de ellos estamos en el 66 o en el 57, o sea, estamos en el 60. Pero bueno, seguimos diciendo que es Europa y entonces tenemos un grupo de expertos, que espero que exista, no como otros, y están decidiendo a ver si se sube a 1.050 o a 1.200. Están en esa horquilla ahí debatiendo. Pero vamos, que subirlo, tienen claro que hay que subirlo. Bueno, pues no nos digan que es para cumplir con lo que nos dice Europa o con estar con la media de Europa, porque no, porque eso ya lo estamos cumpliendo. Y se ha subido el salario mínimo con estas consecuencias para cumplir ese parámetro que nos sitúa en el entorno de la Unión Europea. Pero volvemos otra vez, subimos los parámetros que los podemos subir por ley, pero lo que hay que hacer es conseguir que nuestra economía esté en esos parámetros de manera natural, no forzándolo por ley, porque lo que estás haciendo al forzar ese parámetro por ley es destrozar otros. En este caso, la economía real y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la capacidad laboral y, bueno, pues un montón de cosas. Así que, realmente, cuando hablamos de esta subida del salario mínimo interprofesional, tened claro que aunque sea esos 1.050 al mínimo que estamos hablando, esa pequeña subida del salario mínimo interprofesional va a tener una consecuencia de 1.000 y pico euros al año de aumento de coste salarial por trabajador. Ahora, en las circunstancias en las que estamos.
bueno, pues si lo que queremos es destruir definitivamente el mercado laboral y bueno, pues tener una lista del paro que dé vueltas y vueltas y vueltas a la manzana, pues estas son buenas iniciativas. Esperemos que haya alguien sensato en el Gobierno que vaya más allá de las promesas electorales y bueno, pues de estas políticas que lejos de buscar un objetivo económico, de recuperación económica, bueno, pues de conseguir que nuestra economía se haga fuerte para resistir las crisis y que seamos capaces de generar puestos de trabajo, de generar riqueza, lo que se busca es bueno, pues, dogmatizar o bueno, tomar medidas que apunta la ideología de cada uno, incluso a costa de que bueno, pues la realidad nos estropee una buena medida electoral. Y lo del gobernador del Banco de España, de echarlo a gorrazos, pues no digo nada más. Vosotros mismos lo podéis juzgar. Así que me temo, amigos, que volvemos otra vez con la subida del salario mínimo interprofesional, que esto, en las circunstancias en las que estamos, puede ser todavía más grave que la famosa subida del 22% de golpe, que no estamos para incrementar por ley los costes de la generación ni de riqueza, pero mucho menos ni de la generación de empleo. Y desde aquí vuelvo a lanzar el mismo mensaje que lancé en su día. Me parece fenomenal que subamos el salario mínimo interprofesional. Mira, subámoslo hasta los 1.200 euros. Eso sí, quitemos los impuestos. Al final al empresario se le va a quedar exactamente igual el coste laboral. Va a tener que pagar esos 1.200 euros al empleado, eso sí, el Estado no va a recaudar, pero vamos a tener 1.200 euros en el mercado para poder gastar de manera, bueno, pues para dar dinamismo a la economía y volver a generar consumo. ¿A qué eso no lo hacemos? Es que no hemos tocado ni un euro de los impuestos del salario mínimo interprofesional. Es que toda la carga del salario mínimo interprofesional y de la subida por ley recae sobre los autónomos y sobre las pymes. Pues eso, al final, es que tiene consecuencias. Es que no es un tema de gusto, no es un tema de aumentar beneficios, es un tema de supervivencia. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des este así, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa con esto del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.